Hay momentos en los que la vida te quita todo de golpe. No te da tiempo de reaccionar ni de entender por qué. Un día despiertas creyendo que lo tienes todo, y al siguiente estás rodeado de silencio, vacío y recuerdos que pesan más que cualquier derrota. Recuerdo esas noches en las que el eco de mi respiración era lo único que llenaba el apartamento. Me sentía invisible, como si el mundo hubiera decidido seguir girando sin mí. Fue en medio de esa oscuridad cuando algo inesperado ocurrió, algo que jamás imaginé. Dos pequeñas, con las manos llenas de papeles doblados y miradas limpias, se cruzaron en mi camino y encendieron una chispa que creía apagada para siempre. Me llamo Samuel, y aunque me cueste admitirlo, antes de aquel encuentro yo era un hombre roto. Esta es la historia de cómo dos niñas desconocidas me enseñaron el verdadero significado de la familia, la fuerza y el amor. Todavía puedo sentir el peso de aquellos días, como si el recuerdo estuviera grabado en mi piel. Todo empezó con una serie de pérdidas que parecían no tener fin. Primero fueron los negocios. Años de trabajo duro se desvanecieron de la noche a la mañana, como arena que se escapa entre los dedos. Después vino el juicio de la gente, los comentarios hirientes, la mirada fría de aquellos que un día me llamaron amigo y al siguiente me trataron como un extraño. Lo peor, sin embargo, no fue perder mi estabilidad económica. Lo más doloroso fue sentir cómo la confianza de quienes amaba se quebraba en mil pedazos. Las personas que más me importaban comenzaron a verme con desprecio, como si yo mismo fuera culpable de todo lo que había sucedido. Recuerdo a la mujer que alguna vez fue mi compañera. Su mirada cargada de decepción y miedo fue la última imagen que tuve de ella antes de que se marchara para siempre. En ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. Me quedé solo, rodeado de paredes vacías y de un silencio que dolía más que cualquier palabra. El apartamento en el que vivía parecía haberse convertido en una prisión. Cada rincón me recordaba lo que había sido y lo que ya no era. Dejé de mirar el reloj, de planear el futuro, de creer que había algo más allá de esos días interminables. Hubo un tiempo en que no quería ver a nadie. Me aislé tanto que ni siquiera podía recordar cómo era sentir una sonrisa sincera. Pasaba horas sentado frente a una ventana, observando el movimiento de la ciudad como si el mundo estuviera hecho para otros, no para mí. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, sentí un vacío tan grande en el pecho que supe que debía salir. No tenía un destino ni un motivo claro. Solo quería sentir que el mundo seguía existiendo, que algo más allá de mis pensamientos podía darme una señal. Tomé mi chaqueta, esa que aún conservaba del tiempo en que me sentía alguien, y salí a caminar sin rumbo. La lluvia me empapaba el rostro, pero no me importaba. De alguna forma, sentía que esa agua helada limpiaba una parte de mi tristeza, como si se llevara consigo todo lo que no me atrevía a soltar. Caminé por calles desconocidas, ignorando el ruido de los autos y las luces que se reflejaban en los charcos, y entonces las vi. Eran dos niñas, no tendrían más de 8 o 9 años. Estaban sentadas bajo una marquesina, intentando cubrirse de la lluvia con una caja que sostenían entre sus manos. Me acerqué sin saber por qué. No me di cuenta en ese momento, pero algo dentro de mí se movió al verlas allí, con sus ropas gastadas pero limpias, con esas miradas que no reflejaban miedo ni resignación, sino una fuerza silenciosa que me estremeció. Entre ellas había una caja llena de figuras de papel, grullas, flores, mariposas, cada una doblada con una perfección casi mágica. Las sostenían con cuidado, como si fueran pequeños tesoros. Fue imposible no detenerme. No me dijeron nada al principio, solo me miraron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Entonces, una de ellas me tendió una pequeña grulla de papel, como si quisiera ofrecerme algo más que una figura. Era un gesto de confianza, de bondad, un recordatorio de que el mundo aún tenía algo hermoso que darme. En ese momento me di cuenta de lo vacío que me sentía y de cómo ese simple acto encendió una chispa dentro de mí. Compré todas las figuras de papel que tenían, no porque las necesitara, sino porque sentí que de alguna forma era lo correcto. Ellas sonrieron, y en esa sonrisa encontré algo que llevaba meses buscando, una razón para creer que todavía había esperanza. No puedo describir con exactitud lo que ocurrió en mi interior. Fue como si esas dos niñas, con su inocencia y su fuerza, me recordaran que la vida no se trata solo de triunfar o perder, sino de conectar con otros, de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Esa noche las invité a cenar. Fue algo espontáneo, un impulso del corazón. No era solo un gesto de caridad,
Era una necesidad de sentir que podía hacer algo bien, aunque fuera pequeño. Mientras compartíamos aquella cena sencilla, sentí una calidez que hacía mucho tiempo no experimentaba. Me di cuenta de que, a pesar de mis derrotas, aún podía dar algo valioso: mi tiempo, mi escucha, mi compañía. Cuando regresé a casa esa noche, llevaba en mi interior algo que no se podía comprar con dinero: una sensación de paz, una certeza de que quizás mi vida no estaba tan rota como pensaba. Aún no lo sabía, pero esa noche fue el inicio de algo que cambiaría mi destino para siempre. Aquella noche, mientras me recostaba en el sofá, no podía dejar de pensar en las dos niñas. Sus rostros no se borraban de mi mente, como si se hubieran grabado en un rincón de mi memoria que ni siquiera sabía que existía. Había algo en su forma de sonreír, en su tranquilidad a pesar de todo, que me golpeaba en lo más hondo del alma. Me quedé mirando las figuras de papel que había comprado. Las coloqué sobre la mesa, una por una, hasta que el pequeño espacio se llenó de colores y formas. No eran solo papeles doblados, eran el reflejo de paciencia, de dedicación, de manos que, a pesar de su corta edad, sabían crear algo hermoso en medio de la adversidad. Mientras observaba aquellas piezas, una pregunta no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Dónde dormirán esta noche? Imaginarlas en una esquina fría, cubriéndose con lo que encontraran, me revolvía el corazón. Yo, que tenía un techo sobre mi cabeza, me sentía más vacío que ellas. Fue en ese momento cuando una idea me atravesó con fuerza. No podía darles la espalda. No dormí bien esa noche. Entre sueños ligeros y pensamientos que no me dejaban descansar, sentí una inquietud extraña, una sensación de responsabilidad que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez era porque, de alguna manera, me veía reflejado en ellas. Yo también había perdido mi lugar en el mundo, pero al menos tenía un sofá donde sentarme y una puerta que cerrar. Ellas no tenían nada. Al amanecer, me levanté con una energía que no recordaba. Preparé un desayuno sencillo y, mientras tomaba el primer sorbo de café, supe que debía volver al lugar donde las vi. No me importaba si llovía o si mi ropa no era la adecuada. Quería encontrarlas. Caminé durante más de una hora por las calles de la ciudad, buscándolas. Pasé por el lugar donde las vi la noche anterior, pero ya no estaban. Mi corazón se encogió, sintiendo un vacío como si algo se hubiera apagado. Aún así, seguí caminando, preguntando en pequeños negocios si alguien las había visto. Muchos no supieron responder, pero una mujer que barría la acera me dijo: las vi temprano, con su caja de papeles. Creo que fueron hacia el mercado. Fui en esa dirección, y después de recorrer varias cuadras, las encontré. Estaban sentadas en la entrada de una tienda, doblando más figuras de papel con una concentración absoluta. Cuando me vieron, sus ojos brillaron, y una sonrisa pequeña pero sincera se dibujó en sus caras. En ese momento entendí algo. A veces, la vida nos da segundas oportunidades, pero rara vez vienen envueltas en oro. Esta vez, venían en forma de dos niñas con ropa sencilla y manos pequeñas. Me acerqué y les compré nuevamente todas las figuras que habían hecho. Ellas me agradecieron con una educación que me sorprendió. Se notaba que alguien, en algún momento, les había enseñado a ser agradecidas, a no perder la dignidad. Les ofrecí ir a desayunar algo caliente. Al principio dudaron, como si la desconfianza formara parte de su instinto de supervivencia, pero luego aceptaron. Fuimos a una pequeña cafetería de barrio. Mientras esperábamos la comida, las escuché hablar de su vida, aunque no dieron muchos detalles. Su historia estaba llena de pausas y silencios que decían más que las palabras. Solo mencionaron que no tenían a sus padres y que la persona que las cuidaba estaba enferma. Aquella revelación me dejó sin palabras. Mientras las veía comer con un hambre contenida, me di cuenta de que hacía meses no compartía una mesa con nadie. Desde mi caída, había comido solo, en silencio, frente a un televisor apagado. Pero ese desayuno me hizo sentir algo distinto. Era como si, de repente, tuviera una razón para estar ahí, para escuchar, para cuidar. Después de comer, no supe cómo despedirme de ellas. No quería dejarlas ahí, en esa esquina del mundo. Me armé de valor y les propuse algo que me salió directo del corazón. Si quieren, pueden venir conmigo esta noche. Tengo un lugar seguro, un sofá donde pueden dormir y algo de comida en casa. Sus miradas se cruzaron, como si estuvieran preguntándose si podían confiar en mí. Finalmente una de ellas asintió y dijo con voz suave: ¿de verdad no es molestia? Molestia. Esa palabra me golpeó, como si el solo hecho de estar vivas pudiera molestarle a alguien. No, para nada, respondí con un nudo en la garganta. Esa tarde las llevé a mi departamento. No era un lugar lujoso, ni mucho menos.
pero al abrir la puerta y verlas entrar, me di cuenta de lo vacío que había estado. Les mostré el baño, les di toallas limpias, y busqué algo de ropa que pudiera servirles. Mientras ellas se duchaban y se ponían cómodas, yo me quedé de pie en la sala, pensando en lo extraño que era sentir por primera vez en meses una sensación de hogar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí con una paz inmensa. Las escuchaba respirar en el sofá, acurrucadas, y supe que había tomado la decisión correcta. No tenía nada que ofrecerles más que mi voluntad, pero sentía que eso bastaba. Al amanecer, desperté con una sensación distinta. Hacía meses que no me levantaba con una razón real para empezar el día. Antes, abrir los ojos significaba enfrentar otra jornada de recuerdos amargos. Pero esa mañana fue diferente. Me quedé en silencio, escuchando las pequeñas respiraciones en el sofá, como si el sonido de dos vidas inocentes pudiera devolverme algo de lo que había perdido. Al asomarme, las vi acurrucadas, dormidas profundamente, como si al fin hubieran encontrado un refugio. A pesar de la simplicidad de mi apartamento, parecía que para ellas aquel lugar representaba más que un techo. Era una pausa en su lucha diaria. Me di cuenta de que no podía dejarlas volver a la calle, no después de haber visto en sus ojos algo tan puro, tan lleno de vida a pesar de la adversidad. Me acerqué a la cocina y preparé el desayuno más sencillo que pude. Pan tostado, un poco de huevos revueltos y café para mí. Mientras los aromas se esparcían, escuché sus pasos acercándose. Entraron descalzas, con el cabello húmedo de la noche anterior y sonrisas tímidas en el rostro. Fue como si, por un instante, la soledad que había marcado mis últimos meses se esfumara por completo. Les ofrecí el desayuno, y la forma en que lo aceptaron, con ese agradecimiento silencioso, me golpeó el alma. No eran niñas que pedían nada con insistencia. Al contrario, se notaba que estaban acostumbradas a conformarse con lo mínimo. Yo, que había desperdiciado tanto en el pasado, ahora entendía lo valioso que era ofrecer algo tan simple como un plato de comida caliente. Mientras desayunábamos, las escuchaba hablar entre ellas, comentando detalles pequeños de su vida, como si intentaran contar una historia sin dar demasiadas pistas. No pregunté más de lo necesario, porque pude notar que había heridas que aún no estaban listas para abrirse, pero había algo en su forma de mirar el mundo que me conmovía. A pesar de no tener nada, no había amargura en ellas, solo una increíble capacidad de sonreír. Ese mismo día tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Fui a una tienda cercana y compré algunas cosas básicas para ellas. 2 juegos de ropa, zapatos cómodos y una manta nueva. No era mucho, pero cuando se los entregué, sus ojos brillaron como si les hubiera dado el mayor tesoro del mundo. Mientras doblaban cuidadosamente las prendas nuevas y guardaban sus pequeñas figuras de papel, no pude evitar preguntarme qué sería de su futuro si no encontraba una forma de ayudarlas. Me dolía pensar en la posibilidad de que volvieran a pasar la noche bajo la lluvia, o en un rincón olvidado de la ciudad. Por la tarde salimos a dar un paseo por el parque cercano. Las vi correr entre los árboles, reír, lanzar una pelota que había comprado de camino. En esos instantes, sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. No para volver al hombre que había sido, sino para convertirme en alguien diferente, alguien mejor. Mientras las observaba, recordé cómo mi propia vida se había apagado con la traición, las deudas y el abandono. Había creído que el dinero lo era todo. Ahora entendía que el verdadero valor de la vida estaba en las conexiones humanas, en esos momentos sencillos que no se pueden comprar. Esa noche, mientras preparaba algo de cenar, escuché a las niñas sentadas en el suelo, creando más figuras de papel con las servilletas de la cocina. Estaban tan concentradas que no quise interrumpirlas. Las vi doblar cada pliegue con la precisión de quien sabe que, a pesar de la fragilidad del material, algo bello puede surgir de ello. Fue entonces cuando sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. Me dije a mí mismo que, aunque no podía cambiar mi pasado ni borrar los errores que me habían llevado a perderlo todo, sí podía construir algo nuevo. Y tal vez, solo tal vez, mi propósito era estar ahí para esas dos pequeñas. Antes de dormir, les preparé el sofá con más cuidado del habitual, como si ese espacio se hubiera convertido en el centro de mi hogar. Me senté un momento en la mesa, observando las figuras de papel que habían dejado sobre el mantel. Me parecieron un símbolo perfecto de lo que estaba pasando en mi vida. Un papel arrugado puede transformarse en algo bello si se pliega con paciencia y amor. Esa noche, cuando apagué las luces, una voz pequeñita rompió el silencio. Gracias por dejarnos estar aquí. Me quedé quieto, sintiendo un nudo en la garganta. No respondí con palabras porque sentí que cualquier cosa que dijera sería insuficiente. Solo asentí, y en lo más profundo de mí, prometí que no las dejaría solas.
No sabía qué camino me esperaba. No sabía cómo lograría reconstruir mi vida con tan poco. Pero algo era seguro. Aquellas niñas me habían devuelto la chispa que creí perdida para siempre. Los días comenzaron a pasar de una forma distinta. Desde que aquellas dos niñas llegaron a mi vida, la rutina dejó de ser un peso muerto y empezó a parecerse a un motor que me impulsaba. Antes, despertar era enfrentar un vacío. Ahora, cada mañana se llenaba de pequeños sonidos que lo cambiaban todo. Las risas tenues, el susurro de su voz cuando se levantaban antes que yo, el roce de sus pies descalzos corriendo hacia la cocina. Recuerdo una mañana en particular, cuando abrí los ojos y lo primero que vi fue la mesa llena de origamis que habían hecho durante la noche. Eran tantas figuras de papel que parecía un jardín improvisado sobre la mesa. Me quedé mirándolas con una sonrisa que hacía tiempo no nacía de forma natural. En ese instante supe que debía hacer algo más por ellas. No podía dejarlas al azar del destino, como si mi encuentro con ellas fuera solo una coincidencia pasajera. Tomé la decisión de buscar ayuda. Pensé en cómo podría ofrecerles un futuro más estable, en cómo lograr que tuvieran un hogar real, y no solo un sofá prestado en el departamento de un hombre que apenas estaba reconstruyendo su vida. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en meses, me sentí dispuesto a luchar. Me senté con un cuaderno en blanco, como hacía antes cuando planificaba proyectos de mi empresa. Pero esta vez no se trataba de negocios, sino de algo más grande. La vida de dos pequeñas que dependían de que alguien creyera en ellas. Anoté todo lo que podría necesitar para darles un hogar digno. Ropa, útiles escolares, un espacio propio donde pudieran dormir y sentirse seguras. No tenía mucho dinero, pero no me importaba. Si algo había aprendido en mi caída, era que las cosas más valiosas no se compran con billetes. Con el tiempo comencé a notar cosas que antes habrían pasado desapercibidas. Eran inteligentes, muy inteligentes. Sus juegos no eran solo distracciones infantiles. Tenían un orden, una lógica, como si sus mentes estuvieran diseñadas para ver patrones invisibles para el resto. Las veía doblar papeles con una precisión increíble, hacer cuentas rápidas en voz baja, resolver problemas sin necesidad de que nadie las guiara. Eso me hacía preguntarme cuánto talento estaba oculto en esas niñas, esperando solo una oportunidad para brillar. Una tarde, mientras ellas pintaban con unos crayones que había comprado, me sorprendí recordando mi propia infancia. Recordé lo difícil que fue para mí crecer en un barrio donde nadie creía que pudiera lograr algo. Recordé cómo juré que algún día mi vida sería diferente. Y en cierto modo, lo había conseguido, pero también lo había perdido todo en cuestión de meses. Quizás esas niñas eran el reflejo de lo que necesitaba recordar. Que la vida siempre da una segunda oportunidad, aunque venga en forma de desafíos. Poco a poco, la casa dejó de ser un espacio triste. Las paredes, antes vacías, comenzaron a llenarse de color gracias a los dibujos que hacían. Cada figura de papel que dejaban en la mesa era como una declaración silenciosa de que estaban dejando huella. Y sin darme cuenta, me di cuenta de que ya no pensaba en mi soledad, ni en el fracaso que me había hundido. Ahora solo pensaba en ellas. Una noche, después de cenar, me quedé observando cómo se acurrucaban para dormir. Había algo profundamente humano en su forma de abrazarse, de darse calor y compañía. Fue entonces cuando me dije que, pasara lo que pasara, no permitiría que volvieran a la calle. No tenía todas las respuestas, pero estaba dispuesto a luchar con lo que tuviera. Comencé a investigar cómo podía darles una vida mejor. No quería ser solo una sombra pasajera en su historia. Pensé en hablar con alguien que conocía de antes, una mujer que solía trabajar en proyectos sociales y que siempre me recordaba que ayudar a otros también era una forma de reconstruirse a uno mismo. Sentía que esa conversación podría ser el primer paso para darles algo más que refugio temporal. En paralelo, me vi obligado a enfrentar mis propios miedos. Sabía que tarde o temprano tendría que salir del agujero en el que me había escondido. Las niñas, sin darse cuenta, me habían devuelto el coraje de levantar la cabeza y volver a intentarlo. No para recuperar el pasado, sino para crear un presente que valiera la pena. Cada día con ellas era una lección de vida. Me mostraban que la felicidad no está en los grandes lujos, sino en la simpleza de compartir un plato de comida, de reírse mientras doblan una hoja de papel, de pintar sin preocuparse de si el dibujo es perfecto. Ellas me enseñaron que la vida no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno es capaz de dar y recibir. Al cerrar los ojos esa noche, entendí que algo estaba cambiando dentro de mí. No sabía si era el inicio de una nueva vida o simplemente el reflejo de haber encontrado un propósito. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo. Tenía un motivo para despertar, una razón para volver a creer que la vida todavía guardaba algo bueno para mí.
El tiempo pasó más rápido de lo que imaginé. Lo que empezó como una noche de refugio en mi sofá se convirtió en días llenos de vida. Las niñas transformaron no solo mi casa, sino también mi forma de ver el mundo. Recuerdo cómo, al principio, apenas cruzaban unas cuantas palabras conmigo. Ahora llenaban las habitaciones con risas, preguntas y sueños. No me di cuenta del momento exacto en que todo cambió. Tal vez fue la primera vez que las escuché reír mientras pintaban con los crayones que les compré. O quizá fue cuando vi que mis propias manos, que antes solo servían para sostener documentos de negocios, ahora preparaban panqueques con formas torcidas solo para verlas sonreír. Lo cierto es que dejé de sentirme un hombre arruinado para empezar a sentirme algo que nunca creí que sería. Un padre, aunque no de sangre. Hubo una mañana en que desperté y escuché el sonido de algo golpeando la mesa. Me levanté y las encontré construyendo una especie de ciudad con sus figuras de papel. Sus rostros se iluminaban cada vez que agregaban una nueva grulla o una flor. En ese momento me di cuenta de que para ellas lo que importaba no era lo que yo podía darles en términos materiales, sino el tiempo y la seguridad que compartíamos. Y eso era algo que yo podía ofrecer, aunque no tuviera una fortuna. Una tarde, mientras las llevaba al parque, las vi correr por el césped como si nunca hubieran tenido preocupaciones. Me senté en una banca y me quedé mirándolas, sintiendo que cada paso suyo me recordaba lo importante que era proteger esa alegría. Recordé cómo me había sentido meses atrás, encerrado en un apartamento oscuro, con la mente rota. Ahora, todo eso parecía tan lejano, como si hubiera quedado en otra vida. Pero con cada día que pasaba, también me invadía un temor silencioso. ¿Qué pasaría si algún día alguien llegaba para llevárselas? ¿Y si algún funcionario decidía que yo no era la persona adecuada para cuidarlas? La sola idea de perderlas me dejaba un nudo en la garganta. No quería volver a sentir ese vacío, no después de haber descubierto que ellas eran la razón por la que aún seguía en pie. Comencé a pensar en soluciones. No quería que vivieran con la incertidumbre de no saber dónde dormirían mañana. Así que hablé con personas que conocía de otros tiempos, aquellas que todavía confiaban en mí a pesar de mi caída. Les conté que quería rehacer mi vida, pero esta vez no para acumular riqueza, sino para construir algo real, algo que tuviera sentido. Un amigo me ofreció una pequeña consultoría. Al principio dudé, porque temía volver al mundo que me había lastimado tanto, pero esta vez la motivación era diferente. No lo hacía por dinero ni reconocimiento, lo hacía porque necesitaba darles un futuro a esas dos pequeñas que habían cambiado mi vida. Mientras trabajaba en ese nuevo proyecto, ellas seguían transformando la casa. En las paredes había dibujos de paisajes inventados, animales y hasta retratos míos con sonrisas exageradas. Cada vez que las miraba, veía la esperanza que había perdido. Eran mi inspiración. Una noche, mientras se preparaban para dormir, algo inesperado ocurrió. Se abrazaron a mi cuello y con sus voces suaves me dijeron algo que me dejó sin palabras. Gracias por cuidarnos. No pude responder de inmediato, porque el corazón me latía con tanta fuerza que parecía querer salir del pecho. Lo único que supe hacer fue abrazarlas aún más fuerte, con la certeza de que nunca dejaría que sintieran de nuevo el abandono. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Trabajaba durante las mañanas en el proyecto de consultoría, pero por las tardes me aseguraba de que hiciéramos algo especial juntos. Caminatas por el parque, películas improvisadas en casa, tardes enteras armando nuevas figuras de papel. Cada momento se convirtió en una especie de tesoro. Un domingo, mientras desayunábamos panqueques, una de ellas me preguntó algo que me desarmó por completo. ¿Por qué estás solo? Me quedé en silencio. No supe qué responder. Quizás porque nunca había entendido lo mucho que me pesaba esa soledad, hasta que ellas llegaron. Les expliqué que alguna vez creí tener una familia, pero que la vida me enseñó que no todos los lazos son tan fuertes como pensamos. Ellas me miraron con una seriedad que solo los niños tienen cuando escuchan verdades, y entonces una de ellas susurró: «Nosotros podemos ser tu familia». Esa frase se clavó en mi alma. Era tan sencilla, pero tan verdadera. No había nada que explicar ni que prometer. Lo sentí como una declaración de amor puro, algo que no depende de la sangre ni de los apellidos, sino de lo que uno está dispuesto a dar por el otro. Esa noche, mientras las veía dormir, entendí que ya no podía imaginar mi vida sin ellas. Pensé en todo lo que había perdido, en todas las personas que me dieron la espalda cuando más las necesité. Y luego las miré a ellas, dos pequeñas que no me debían nada, pero que me habían dado más que cualquiera.
un motivo para seguir adelante. No sabía cómo lo haría, pero en ese momento decidí que encontraría la manera de que nunca volvieran a estar solas. Quizás no tenía todo lo que un hogar perfecto necesita, pero tenía algo que el dinero no puede comprar: la voluntad de darlo todo por ellas. Han pasado semanas desde aquella primera noche en que las niñas durmieron en mi sofá, y todavía me sorprendo al recordar lo que fui antes de ellas. Un hombre vacío, consumido por las pérdidas y el rencor, convencido de que el mundo le había dado la espalda. Ahora, cuando las veo corretear por el departamento, pintando con colores brillantes, o inventando historias con sus figuras de papel, me doy cuenta de que ese hombre ya no existe. Con el tiempo, fui ordenando las piezas de mi vida. Trabajé más de lo que creí posible, no para recuperar la imagen de empresario que alguna vez tuve, sino para construir un lugar que realmente valiera la pena llamar hogar. Cada día era un reto, pero al mismo tiempo un motivo para esforzarme. Ya no lo hacía solo por mí, lo hacía porque sentía que tenía una misión: darles una vida segura a esas dos pequeñas que me habían enseñado el valor del amor sincero. Recuerdo el día en que pude llevarlas a comprar sus primeras camas. Sus ojos brillaban como si hubieran visto un castillo de cuentos. Para mí, eran simples camas, pero para ellas significaban estabilidad, un espacio propio, algo que podían llamar suyo. Cuando las vi saltar sobre los colchones, riendo y abrazándose, entendí que estaba presenciando algo mucho más grande que cualquier éxito financiero. Estaba construyendo recuerdos, momentos que quedarían grabados en sus corazones y en el mío. Poco a poco, nuestro pequeño departamento dejó de ser un lugar apagado. Las paredes, que antes parecían tan grises, ahora estaban llenas de dibujos, fotos y notas escritas con caligrafía infantil. Cada rincón contaba una historia: el sillón donde nos sentábamos a leer antes de dormir, la mesa donde hacían sus origamis, la cocina donde improvisábamos recetas y terminábamos riendo de los desastres culinarios. Era un hogar imperfecto, pero real, lleno de vida y calidez. Sin darme cuenta, comencé a ver el futuro de una forma distinta. No se trataba de recuperar mi antigua vida, sino de crear una nueva. Pensé en cómo podía asegurarles una educación, en cómo podría guiarlas para que nunca perdieran esa curiosidad tan brillante que las caracterizaba. No eran solo niñas a las que estaba ayudando, eran mi razón de ser, mi familia, aunque los papeles no dijeran nada al respecto. Una tarde, mientras regresábamos del parque, una de ellas me tomó de la mano y me dijo algo que me dejó sin palabras. ¿Sabes? Nos gusta cuando sonríes. Antes de conocerte parecía que tu sonrisa estaba dormida. Esa frase me atravesó como un rayo. Era verdad. Había pasado tanto tiempo escondiendo mi tristeza que había olvidado lo que se sentía sonreír de verdad. Esa noche, mientras las veía dormir, tomé una decisión que cambiaría todo. No solo quería que se quedaran conmigo por un tiempo, quería que supieran que siempre tendrían un lugar seguro en mi vida. Sabía que el camino no sería fácil, que habría trámites, preguntas y juicios. Pero no me importaba. Ellas merecían algo más que promesas temporales. Me acerqué a la ventana y mientras miraba las luces de la ciudad, pensé en todo lo que había aprendido gracias a ellas. Había comprendido que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los contratos millonarios. La verdadera riqueza está en los abrazos antes de dormir, en los gracias dichos con el corazón, en las risas compartidas mientras el mundo afuera sigue su curso. Con su inocencia, ellas me enseñaron a valorar lo esencial: la compañía sincera, la bondad desinteresada, el simple acto de estar presente para alguien más. Antes de conocerlas, creía que mi vida había terminado. Ahora entendía que apenas estaba empezando una nueva etapa, una que se construía no sobre el éxito material, sino sobre el amor. Hoy puedo decir que ya no me importa quién fui ni lo que perdí. Lo que de verdad me define es lo que tengo ahora. Dos pequeñas que confían en mí y que me enseñan cada día a ser mejor persona. No tengo miedo del futuro, porque sé que mientras estemos juntos, podremos enfrentar cualquier tormenta. Si cierro los ojos, puedo ver el rostro que tenía cuando la vida me derrumbó. Un hombre perdido, lleno de amargura. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a alguien diferente. Veo a un hombre que aprendió a levantarse, que descubrió que la mayor victoria no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Mientras escribo esto, ellas están jugando en la sala, inventando una nueva ciudad de papel. Las escucho reír, y siento como una paz profunda llena cada rincón del corazón. No sé qué traerá el mañana, pero sé que, por primera vez en mucho tiempo, no me da miedo descubrirlo. Y si hay algo que he aprendido en este viaje, es que las segundas oportunidades existen, aunque vengan disfrazadas de pequeños milagros. Como dos niñas con las manos llenas de figuras de papel,
y una sonrisa capaz de cambiarlo todo.